Hola a todos, soy Gabriel Golzer, presidente de Alumno USB y le damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra serie Conversando con USBistas. Hoy compartiremos estos minutos con el ingeniero Josías de Lima, quien tiene una historia muy interesante, más aún en los tiempos que vivimos. Y bueno, es importante antes que arranquemos, acotar que este video y audio lo vas a poder encontrar en todas nuestras redes sociales, Instagram, nuestro canal de YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn y bueno, también en formato podcast, solo audio, en plataformas como Spotify, Google Podcasts, entre otros. Cerrando este espacio de publicidad, procedo a dar una breve introducción de nuestro invitado. Josías es corte 02 o carnet 02, ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar. Luego, Josías fue a hacer un máster en telemedicina, bioingeniería y biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Y bueno, Josías, luego tuviste un entrenamiento como ingeniero de datos, especializándote en Big Data y Business Intelligence. Y bueno, también tu trayectoria laboral, luego de eso, estuvo primero en Madrid entre 2016 y 2019, y nos vas a contar un poco con detalle eso. Y luego te fuiste a Ucrania, a Kiev. Por supuesto, vamos a conversar también un poco de tu experiencia en los últimos 15, 10 días como humano y no como, obviamente, profesional, porque obviamente no hubo cabida mucho para eso. Al estar en Ucrania en estos momentos tan difíciles y tener que huir, en este momento te encuentras a salvo en España. Y bueno, esperamos que esta entrevista sea eh, interesante tanto desde el punto de vista profesional como el punto de vista humano para todos los que nos ven y nos escuchan. Sin más preámbulo, comencemos. Lucía, muchas gracias por estar aquí. No hay problema. Y, y bueno, voy a comenzar con la pregunta, la pregunta típica, como arrancamos nosotros. ¿Por qué escogiste la Simón Bolívar y por qué escogiste estudiar ingeniería electrónica en la Universidad Simón Bolívar? Pues fíjate, la Simón Bolívar la escogí porque no tenía otra opción. En el sentido de que, de hecho, mi mamá también es alumna de la Universidad Simón Bolívar. Ella trabajó por muchos años después, bueno, después de graduarse, es ingeniería de computación. Si mal no me equivoco, y espero que no escuche esto, ella creo que es 89, su corte, 87, 89, no me acuerdo. Toda mi vida me he criado, o sea, de chiquito iba a montar bicicleta en los jardines, vivía en Alto Prados, así que cerca de la universidad también. Entonces, o sea, toda mi vida era la universidad. Y cuando ya llegó la época de decidir a qué universidad ir, mira, yo estaba decidido que quería ir a la Simón. De hecho, mi mamá ay, lo siento, eso creo que lo puede hacer un pita de eso. Me decía mucho que tuviera, ¿sabes? Plan A, plan B, plan C, ¿no? Entonces me obligó a ir a presentar en la central, me obligó a ir a presentar en la católica, por si acaso. De hecho, el de la católica casi me lo pierdo, me quedé dormido porque no me importaba, yo quería ir a la Simón Bolívar. Sí. Y al final, bueno, me fajé, estudié, me fajé y entré a la Simón. Y en electrónica, ¿por qué? Porque, a ver, yo siempre he sido mucho de máquina, de computadora, era de los pequeños que o sea, desarmaba cosas, veía cómo funcionaba y me gustaba entender cómo funcionaban las cosas. ¿Por qué no me fui computación como mi mamá? Porque yo no quería solamente pararme en la parte de software, sino también quería ir de fondo a la parte del hardware. Y al final eso me ayudó mucho profesionalmente porque he trabajado en ambos ámbitos. De hecho, durante la carrera muchos compañeros me decían que yo era un computista frustrado porque programaba mucho, más que algunos, y bueno, al final busco también mantener el equilibrio en esos dos mundos. Como tú Siempre, dijiste, siempre uno escucha eso de que uno es otra carrera frustrada. O sea, sí, 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 sí. a mí me dijeron que era computista está frustrado también, también me dijeron productista frustrado también, o sea, los biólogos, mis colegas. Entonces, yo creo que eso habla un poquito de cómo la Simón Bolívar nos da una educación bastante integral, no solo incluyendo los estudios generales, sino también conectándonos con otras ramas de la ciencia o de la ingeniería. Totalmente, totalmente, y eso lo vi mucho, sobre todo cuando estaba compartiendo con otras carreras de otras universidades, y no solamente de Venezuela, sino fuera, por ejemplo, telecomunicaciones y todo. Sabes que el ingeniero electrónico
en la Simón se prepara no solamente en un área muy específica, sabes que tienes después las especializaciones, pero tú englobas todo lo que es la ingeniería electrónica, no solamente en la parte de datos, después tienes los que parecen más físicos, los que parecen más materialistas cuando se van a los semiconductores, los que tienen la parte de ingeniería, digamos, más hacia la parte de motor, de potencia, sabes, como que después tienes los que se dedican más hacia la parte de telecomunicaciones, pero al final uno más o menos tiene ese conocimiento general que después uno va especializando. En mi caso, yo me fui a la parte de bioingeniería. De hecho, al final de los últimos 2 años de la carrera estuve muy involucrado con el GPBA. Con ellos hice mi tesis de grado y bueno, colaboré con ellos en eventos, congresos, y fue un momento muy bueno. El GBPA, ¿puedes hablarlo? GBBA, Ok, Grupo de Bioingeniería y Biofísica Aplicada. ok. ¿Qué hiciste con ellos? Además de tu trabajo de grado. Con ellos colaboré, ayudé en varios eventos. De hecho, nosotros realizamos, no me acuerdo el año ahora, fue en el 2008, un evento internacional que se hizo en Margarita, ¿no? Que vinieron personas de toda Latinoamérica para o sea, presentar sus trabajos en el área de bioingeniería. O sea, fue una experiencia muy interesante y claro, es conocer justamente de otras universidades, de otros investigadores que lo estaban haciendo y trabajar eso. Desde Venezuela en ese momento, a mí me pareció muy bueno tener ese contacto. ¿No? ¿Y qué más? Aparte de eso, bueno, yo también ayudé mucho ¿cómo se llama? Esta parte de los computistas frustrados, porque yo también, por ejemplo, con ellos yo ayudé a montar la página web, ahí cuando fue mis primeras veces que empecé a trabajar también con programando en JavaScript, PHP, como que otra cosa que no tiene nada que ver con electrónica, pero me ayudó mucho en el trabajo de grado, porque parte de mi trabajo de grado fue crear una interfaz gráfica también para el equipo que estaba realizando. Entonces con eso utilicé un poco mi experiencia de esa área, ¿no? Y bueno, ¿y qué más? Aparte de eventos, el ayudar a la parte o sea, cosas internas del GBBA también, colaboraciones internas, ayudar a profesores, hacer un poquito de asistente personal de algunos profesores. Ayudé también en laboratorios, fui tutor de laboratorio, de hecho, de varios compañeros míos. Y bueno, Wow, qué bien. Entonces, estabas ya claro en que lo tuyo iba a ser el siguiente paso, iba a ser bioingeniería, sí, sí. telemedicina, esa rama. Eso era, por muchos años tuve claro que yo quería dedicarme a la academia. ¿Sabes? Me encantaba trabajar en el laboratorio, me encantaba la parte de investigación médica, sobre todo, bueno, mi familia, parte paterna de muchos médicos. Yo al final no me dediqué a eso, pero me fui como que acercando, pero en la parte, digamos, tecnológica de ello. Y bueno, y de hecho después de graduarme, estuve trabajando por año y medio aproximadamente en una empresa que es la representante Philips Medical en Venezuela, en el departamento de radioterapia. Oh, wow. Entonces, y después, bueno, cómo decides irte después a España, a Madrid, a hacer la Pues maestría? sí, pues que justamente, o sea, trabajando en esto me di cuenta que me gusta el área, me gusta lo que es la parte tecnológica en el área biomédica y conseguí una beca con la Fundación MAES, con la Fundación Ayacucho, mírame, con la Fundación Carolina, de España, que está relacionada con MAES, para ir a estudiar un máster de ingeniería en España, en Madrid, en la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid. Genial. Entonces allí comienzo el máster, fue un máster de 1 año, ¿no? Y de hecho continué con lo que sería el trabajo de doctorado. El máster lo disfruté, o sea, la experiencia, conocer personas de afuera, trabajar con equipos, o sea, darme la oportunidad de hacer investigaciones con resonancia magnética, diseñar equipos en la parte electrónica y en la parte de programación también, porque estuvo un proyecto que diseñamos un equipo para hacer es, eh, sensores neuronales intracraneal.
Es decir, que le metías un cablecito a una persona en el cerebro y obtenías las señales EEG directamente dentro del cerebro. Entonces tú relacionado con un proyecto, con ese proyecto, pero mi proyecto de tesis en el máster está más relacionado en procesamiento de datos. Ahí fue cuando por primera vez, bueno, en pregrado, en la Universidad Simón Bolívar sí trabajé también en eso, pero ahí fue más como que obtención de datos y como que establecer los datos en el programa que había desarrollado, bueno, trabajado en el pregrado, y después en el máster era un poquito más profundo, digamos, un poquito más complicado, como debería ser un máster, ¿no? Este, eh, para el doctorado seguí con esa investigación, pero por razones del problemas de la universidad, de financiamiento y todo eso, se me fue complicado, me habían cortado una beca de ese momento y se me fue complicado continuar los estudios y decidí, bueno, o cómo o sigo estudiando. Así que decidí parar el doctorado en ese momento, yo tenía 2 años y tanto trabajando en mí, y decidí parar y ya empezar a trabajar. Lastimosamente ahí fue cuando me di cuenta que en el área biomédica no iba a lograrlo porque es muy lento, algo que ya me he dado cuenta desde antes. Yo siempre doy para que la gente entienda cómo el área de investigación en biomedicina avanza. Solamente para para aprobar una caja metálica donde metes los equipos, ¿no? Médicos, solamente para que esa caja sea aprobada por todas las regulaciones, puede tardar 6 meses, una cajita de metal, para que la aprueben. Entonces imagínate todos estos equipos complejos que uno desarrolla, años. Yo, de hecho, el trabajo que yo estaba haciendo era usando un procedimiento que está haciendo de investigación desde el principio de los 90 Wow. y todavía no es usado de manera formal como para diagnóstico. Entonces, es un proceso muy lento y eso me frustraba un poco. Entonces, de allí empecé a trabajar más en el área de negocio, ¿no? Análisis, haciendo análisis de datos, haciendo scrapping de internet. Ahí es cuando empecé a ver mis primeros puntos digamos, en el área de Big Data, haciendo reportes automatizados, sistemas de alerta cuando obtienes información de ciertos lugares de internet para que, o sea, te informe que, mira, algo está pasando en ciertos lugares, cosas así. Entonces, esos fueron mis primeros trabajos como tal. Entonces, aquí ya para un poquito resumir hasta ahora, tú querías entrar a la academia, o sea, ser un académico, ser un investigador, estás Sí, apasionado, y bueno, te pasó como a muchos nos pasa que encontramos con la realidad del financiamiento para la investigación, que es un campo bastante duro y competitivo, y también sí, depende mucho del país donde estás. España no, sí tiene bastante investigación y financiamiento, pero no es uno de los países top donde puedes conseguir. Yo tengo colegas que han hecho investigación en España y dicen que es súper complicado, que es mejor venirse para acá un tiempo a Estados Unidos y después volver con con ese know-how, con ese conocimiento para poder ser más competitivo, para agarrar ese poquito financiamiento que hay y luego poder establecer sus líneas. Y eso te llevó, como un poco la frase, amor con hambre no dura, entonces te llevó a la parte de business y bueno, aquí empezaste a meterte con el Big Data y hiciste es una especialización lo que hiciste, de hecho, lo hice ya 2 años después de haber empezado a trabajar en en el ámbito. O sea, ya había trabajado con cierta tecnología, pero dándome golpes, digamos, probando, intentando, porque al principio lo hice más, digamos, el primer intento de trabajo lo hice ya más por un entrepreneurship, ¿no? Agarré, estuve con unos socios venezolanos, de hecho, y empezamos a formar algo, ¿no? En España. Eso después, por razones ya aparte, tuve que dejarlo a un lado, pero ya había tenido esa experiencia. Luego de ello, ya empecé a trabajar como consultor en diferentes empresas, en varios ámbitos, en retail, a ver, lo siento que a veces me sale en inglés porque trabajo continuamente en inglés, en retail, en recursos humanos, en
en ¿qué más? En, en consultoría también, en empresas de consultoría, sobre todo en fintech también estuve trabajando un tiempo. O sea, empecé a ver como que diferentes ámbitos y uno de los últimos que hice antes de venirme a Ucrania fue con una startup un YC Combinator Graduate que se llama Open Motors. Bueno, en ese momento cuando comencé se llamaba no Open Motors, sino OS Vehicle. Después hicieron su branding, rebranding a Open Motors. Ellos desarrollaban un vehículo eléctrico, el cual lo que intentaban hacer era como que la mentalidad de, sabes que cuando tienes un avión, armas un avión por partes, esa modularidad, traer ese concepto también a los vehículos. O sea, tenía un concepto muy bueno. De hecho, ahí fue cuando regresé otra vez a la parte electrónica y combiné los dos, la electrónica con la parte de los datos, ¿no? Y estuve con ellos trabajando como, principalmente como arquitecto en todo lo que sería la configuración, el diseño arquitectónico del manejo de los datos de los vehículos, no solamente un vehículo, sino de una flota de vehículos, cómo es la tecnología que vamos a implementar, cómo vamos a procesar los sensores, qué sensores vamos a usar. Y claro, ahí teníamos un equipo multinacional de gente desde Italia, de hecho en Panamá tenemos gente, en Emiratos Árabes tenemos gente, en Estados Unidos, en España estaba yo y estamos un grupo también con que estaba en contacto. Y bueno, y en China también teníamos gente. Era una empresa que de hecho los fundadores, ellos son italianos y ya tenían muchos años en el ámbito de los vehículos. Trabajaban por una empresa que diseñaba vehículos de alta gama, ¿no? Diseñaba vehículos para Maserati, para las Mercedes también, ¿sabes? Como que tenía muchos años en la experiencia en el ámbito, pero uno de ellos dijo, mira, el mundo automotor no funciona como, no tiene futuro si se sigue quedando como está. Quiero hacer algo nuevo. Y siguió esta. Con ellos estuve trabajando 2 años y medio. Hicimos muchas cosas interesantes y de hecho vine a Ucrania, fue con ellos. La idea de ir con ellos, venir acá con ellos, fue crear un equipo aquí de desarrollo, montar bueno, ahorita aquí no, en Ucrania, montar un equipo de lo que sería el desarrollo de software, ¿no? Porque ahí, si quieres, podemos entrar en el tema, que es justamente Ucrania. En los últimos años se ha potenciado mucho la inversión en IT. Vamos a ¿Mm? pausar un poquito y cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, en esa serie de experiencias en startups y en emprendimientos en España que luego te llevaron a Ucrania. Un poquito, desarrollemos un poquito más esa parte, porque muchos Sí, webvistas que tienen ideas y quieren comenzar su emprendimiento o trabajan. Somos muchos que trabajamos en startups de tecnología, sí. biotecnología, de fintech, etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito más de esa experiencia, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, pero que se puede aprender al Claro. respecto. Pues lo que gané más de toda esa experiencia es que hay que perder miedo de arriesgar, de intentar. O sea, la mayoría de esas consultorías, mira, fueron muchos trabajos cortos, hay unos trabajos que se tuve 2 años con una empresa, muchos trabajos en paralelo. O sea, nunca tuve menos de trabajando con una misma empresa, ¿no? Este, hacía trabajos muy específicos, si iba desde Machine Learning a optimización de algoritmos de Machine Learning utilizando MATLAB, que eso lo aprendí en la universidad y lo sigo usando después. Este, después también trabajé en la parte esto fue en la parte más de datos, haciendo migración de datos. Después trabajé mucho en lo que sería en cloud migration, proyectos de ese estilo, o sea, agarrando cosas que tenían en un premise una empresa y ayudándolos a ellos transformar todo su pipeline de una manera más correcta en vez de estar, digamos, lo típico que tú ves, una empresa de tecnología hace cosas que no debería hacer, ¿no? Utilizar Excel sobre Excel sobre Excel y cosas así, cuando tienes miles de datos. O sea, de hecho, una empresa que tenía
por lo menos unos 200 gigas de datos diarios de diferentes de sus clientes y montar Excel. Claro, eso era imposible de procesar diario. Los reportes querían hacerlos semanales y se tardaban solamente 5 días en formar un solo reporte, así que expandirse era imposible. Y bueno, ayudar a ese tipo de empresas. ¿Qué es lo que más? Mira, nunca me arriesgué a decir, es verdad, nunca me arriesgué a decir no. Hay veces que no sabía cómo hacer las cosas y mira, y era sincero, mira, no sé cómo hacer esto, sé cómo investigarlo, sé cómo desarrollar, si me da la oportunidad, lo hago, listo. O sea, conseguía Es- los trabajos y eso es bueno, una de las cosas que hemos estado escuchando bastante en estas entrevistas, ¿no? Que la Universidad Simón Bolívar, y yo también lo puedo decir a personal, nos da esa herramienta de, bueno, yo no sé cómo hacerlo, pero sé cómo aprenderlo. sí, Yo, totalmente. Y es algo que he visto mucho, o sea, lo he visto con mi propia experiencia, ¿sabes? Como que siempre busco la manera de resolver, pero resolver de una manera efectiva, no a trapitos. O sea, trapo húmedo, no, nunca he sido partidario de hacer trapos húmedos. O sea, siempre he buscado la mejor, siempre he sido pragmático y buscar la solución más efectiva para los problemas que tiene el cliente. Si es algo que me ha ayudado hasta el día de hoy. sí, eso es algo que muchos de nosotros traemos de la Simón Bolívar. Mencionas hasta MATLAB, que fue una habilidad, un skill que agarraste en la universidad y que todavía lo Sí. usas. Personalmente, yo también trabajo en data, en parte biológica, y me sorprende que hagas machine learning con MATLAB, pero bueno, mi Créeme, respeto. esa empresa como particular, porque ellos en esa experiencia particular, era una empresa que nació desde una tesis de grado. Y claro, todo lo desarrollaron en MATLAB y ya tenían comprado la licencia del clúster de MATLAB. Entonces, como ya tenían comprado la licencia, bueno, lo vamos a hacer allí. No fue muy bonita la experiencia, fue mucho trabajo allí, pero bueno, ahí hicimos unas cosas que estamos implementando para ver si podíamos cambiar no tanto MATLAB, sino utilizar también Airflow para coordinar a ciertas trabajos, por decirlo así, en el pipeline. Después los ayudé a implementar, utilizar RabbitMQ para manejar la comunicación entre las diferentes máquinas. Y bueno, Bueno, entonces ahora, volviendo un poco en el orden cronológico a la historia, estás con esta empresa de automóviles, sí, y y con ellos te mueves a Ucrania, sí, a Kiev, sí. y empiezas a desarrollar el equipo allí. Y antes de que elabores un poquito más en eso, recuerdo que nosotros conversamos unos días antes de que empezara el conflicto allá en Ucrania, y recuerdo que tú dijiste, aquí hay muchas oportunidades. Sí. Entonces, si puedes expandir un poquito en eso también, a medida que llegaste, em, las oportunidades que viste, el choque cultural, porque no es o sea, España y Venezuela, o sea, la madre patria, o sea, de ahí venimos, culturalmente muchas cosas. Obviamente hay mestizaje, etcétera, pero Ucrania es una cultura eslava. Entonces, ese cambio, ese choque, cuéntanos si aprendiste ucraniano o te tocó aprender ruso, que mucha gente quizás no sepa. En muchas partes de Ucrania se habla, en la calle se habla ruso. Ujú. Entonces, cuéntanos de eso. Seguro. A ver, todavía sigo pensando que hay muchas oportunidades y va a haber muchas oportunidades porque esto no va a parar aquí. Eh, Cuando yo llego a Ucrania, claro, yo llego con este proyecto. Lastimosamente, el proyecto, como siempre, como muchos proyectos, tienen sus percances y llega un punto que yo decido, mira, no seguir con ellos y quedarme en el país. En ese momento, yo estaba de novios con una chica ucraniana, que de hecho la conocí fue en Madrid. Ella estaba estudiando en Madrid y nos vinimos juntos a Ucrania. La conocí por relaciones con Voto Joven. Ella estaba colaborando con Voto Joven en ese momento porque ella estaba estudiando ciencias políticas, tener muchos amigos venezolanos. Y bueno, entre amigos nos conocimos y esa es otra historia. Este, Voy con ella a Ucrania. Ella en ese momento está trabajando por una empresa ucraniana de desarrollo de producto como representante en España.
Yo estaba con esta empresa automotor y decidimos, mira, ¿por qué no nos quedamos acá? Como te dije, Ucrania tiene, o sea, no lo voy a decir en el pasado, pero tiene muchas empresas que se han mudado para allá porque hay ciertas facilidades financieras, ¿no? Por ejemplo, en la empresa IT, aunque ahorita hubo unos ciertos cambios en las regulaciones, yo pago impuestos, 5% de impuestos. Y cada trimestre un salario mínimo. O sea, los impuestos son muy bajos. Permiten lo que serían conocido en España como falsos autónomos, es decir, que yo soy autónomo, soy un freelance, trabajo por una empresa, tengo un contrato con esta empresa, pero puedo tener un contrato con otras empresas si es lo que quiero. Pago mis impuestos con respecto a mis ganancias y listo, ¿no? Y lo que repito, 5%, claro. Además que como muchas de estas empresas son empresas europeas, yo ahora en particular estoy trabajando por una empresa israelí, hay muchas consultoras de tecnología internacionales. Microsoft está allá, Google tiene oficinas allí. O sea, tiene grandes empresas como EPAM, SoftServe. O sea, hay empresas muy grandes a nivel internacional que tienen oficinas en Ucrania. EA Sports están allí también. O sea, hay muchas empresas. Que los salarios que dan allí, a pesar que pueden ser salarios un poco menor que Europa, siguen siendo muy grandes en Ucrania. Entonces, el nivel de vida de una persona que está en el sector de tecnología es mucho más grande, mucho más alto a, digamos, un típico ucraniano, ¿no? Entonces, imagínate tener salarios esos de americanos, ¿no? Con impuestos muy bajos y gastos bajos también. Entonces, claro, vimos esa oportunidad y dijimos, ¿por qué no? O sea, nos va a dar oportunidad de ahorrar, nos va a dar oportunidad de crecer profesionalmente, porque no solamente que están buenos salarios, sino que tienes empresas grandes, empresas fuertes, con proyectos interesantes, ¿no? Y decidí hacer eso. Por ejemplo, algo que chocó al principio fue mi currículum, ¿no? Algo sencillo. Cuando entré, empecé a meter currículum, no tenía respuestas. Tuve 2 meses sin respuestas. ¿Qué pasó aquí? Mi currículum, yo lo considero que está bien. ¿Qué pasa acá? Contacté a un amigo de mi esposa y me dijo, mira, modifícalo un poco, ¿sabes? El formato, por decirlo así. Y solamente con eso, ya a la semana que ya empecé a meter los papeles, me empezaron a contactar. Eso es algo muy, muy importante resaltar, que la gente piensa que un currículum en Venezuela o en un país No es es lo el mismo. mismo. Y yo cuando converso con gente que me escribe de mi carrera, me dice, mire, ¿cómo tú llegaste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo esto? Y una de las cosas siempre digo, bueno, cuando vas a aplicar a un posgrado, el currículum es extenso y pones todo lo que, todo lo que hiciste, el congreso tal, fui, asistí, aunque no hayas presentado nada, etcétera. Pero después, cuando cada país, cuando vas ya al ámbito laboral fuera de la academia, tiene Sí, sus ajustes. Hay mucha gente que no sabe que, por ejemplo, yo puedo hablar en Estados Unidos, en Estados Unidos tú no pones en la foto en el currículum nunca, nunca. Y eso puede hacer hasta que te descarten. Y fíjate, ese, aquí no, en Ucrania no, en Ucrania pones la foto. exacto. Entonces, esas cosas son súper importantes conocerlas cuando tú estás buscando trabajo en un país. Tener la idiosincrasia de cómo se busca trabajo. Sí. Y bueno, en Estados Unidos las universidades hacen un buen trabajo en sus graduandos cuando ya están en el último año. Hay como casi clases de cómo buscas trabajo. Y hay cursos para los que somos internacionales de cómo buscas trabajo aquí, donde te enseñan hasta desde no pongas la foto en el currículum hasta cómo tienes que dar la mano, porque culturalmente es algo importante y te puede afectar. Entonces, cuéntanos un poquito de qué son los cambios que tuviste que hacer en tu currículum. Para recordarme, yo creo que fue más que todo, digamos, también yo tenía el currículo más extenso, porque en España le gusta también ver, ¿sabes? Como que toda la información allí. En Ucrania, ¿no? En Ucrania es como que trata de compactarlo más, resalta lo más importante. O sea, en Ucrania tiene mucho que tiene headhunters, ¿no? Y los headhunters muchas veces no saben de lo que están buscando de verdad. Entonces tienes que resaltar, ¿sabes? Highlight las palabras claves que necesitas para un puesto en específico. Eso es lo que hacen.
Entonces, después de eso, ya el siguiente punto sería informar qué fue lo que hiciste exactamente, ¿no? ¿Qué fue lo que agregaste? ¿Qué fue lo que aprendiste en ese punto? O sea, fue una cosa que yo no tenía en la parte de España. En España son más de la empresa que trabajaste y, digamos, el título que tuviste o en qué estudiaste. Eso importa mucho allá también. No, bueno, aquí ahora. este, pero en Ucrania era más que todo la experiencia. O sea, una de las cosas que me gustó mucho de allí es que ellos valoran mucho la experiencia personal y no importa si quieres cambiar incluso de carrera. O sea, por ejemplo, mi esposa, que es de ciencias políticas, ella en España le costaba mucho conseguir trabajo en ese ámbito. Y de hecho, ella no conoce mucha gente de su carrera que trabaja en ciencias políticas. Ella llega a Ucrania y empezó a trabajar en la parte de sales, en parte de sales marketing, en el área de IT. Pero es que justamente le permiten, eso en España no lo hubieran permitido hacer. O sea, si tú tienes, digamos, las habilidades, los skills para un puesto, no importa que estudiaste, mientras que tú muestres que eres capaz de hacerlo, puedes conseguir el trabajo. Es una cosa que me gustó mucho en Ucrania. Entonces puedes cambiar de posición, cambiar de puesto, es mucho más flexible, mucho más fácil que hacerlo en otros sitios que he visto por mi experiencia. Y eso es importante, si los que están escuchando, viendo, los estudiantes o los recién graduados de la Simón Bolívar, es que no todo es como en Venezuela, que Venezuela también es como España, ¿no? Que es súper rígido. Tú estudiaste biología, entonces tú puedes hacer esto, esto, esto. Tú estudiaste ingeniería electrónica, tú puedes hacer esto y esto y esto. No, este trabajo es para computación. Tu título dice ingeniería electrónica, tú no puedes hacerlo. Entonces, Ucrania, por lo que veo, se parece más a Estados Unidos en ese aspecto, en todo lo que dice, excepto la foto en el currículo. Pero todo lo que acabas de decir va, o sea, aquí los currículos, o sea, se los llaman resumen y es una página y Exacto, y bueno, si tienes 20 años de experiencia laboral o tienes un total. doctorado y mucha experiencia laboral, puedes poner dos, como que doble cara, la hoja doble cara, pero nunca te pasas de una hoja. Sí, Entonces, es importante esto para los estudiantes o los recién graduados que nos escuchan, si están pensando en España, ya saben cómo es el currículum largo, si están pensando en Estados Unidos, entonces, bueno, búsquense ejemplitos de resúmenes, de cosas cortas, y bueno, esperemos que en poco tiempo puedan pensar también en Ucrania como una opción y empiecen a ajustar ese currículum a una página. Entonces, una vez que ya consigues trabajo en Ucrania, cuéntanos un poquito más de la experiencia en seguro. general. Bueno, yo no sabía el idioma, eso es importante. Yo trabajaba, era con inglés, ¿no? Mi primer trabajo aquí fue para una empresa consultora, EPAM se llama, y trabaja para uno de sus clientes en el área de fintech. Fíjate, en ese proceso, como yo tenía experiencia con la parte de cloud computing y todo eso, yo trabajé como DevOps, especializado en AWS. ¿No? Y gané ellos, por ejemplo, muchas consultoras lo que hacen es te contratan porque tienen puestos, pero no te ponen un proyecto. Después que tú entras a la empresa, te asignan un proyecto dentro del cual hay una entrevista interna también. O sea, como que entras a la empresa, te empiezan a pagar. De hecho, yo estuve un mes sin hacer nada, solamente estudiando, hasta que me ubicaron un proyecto. Cuando me ubicaron el proyecto, pasé esa entrevista interna para trabajar con ese cliente y era un cliente en el área de fintech. Entonces también habían cosas que yo no había trabajado, por lo menos no a esa magnitud, pero mira, ¿quién dijo miedo? ¿Sabes? Exactamente. Y de verdad, claro, lo que era trabajar, y esto muchos simonianos lo van a entender, es de trabajar bajo presión, tener los deadlines ahí mismo, todo eso me ayudó bastante, porque de hecho pasaba mucho. Tenía que estar trabajando hasta tarde en la noche porque teníamos un problema que teníamos que resolver. Eso me hizo que yo pasara de ser solamente un DevOps a ser el lead DevOps del proyecto. Después empezar las habilidades de comunicación, ¿no? Muy importante, o sea, saber trabajar con diferentes personas de diferentes ámbitos, no solamente otros desarrolladores, sino también gente en el negocio, gente en el, cosa que había aprendido ya en los años trabajando con las diferentes empresas, ¿no? Hablar con matemáticos, saber hablar con un ingeniero, saber hablar con alguien, un CEO de la empresa, con el CTO de la empresa del cliente, cosas así, saber transferir esa información de los proyectos me ayudó bastante también. Y yo creo que también es una habilidad
que hasta cierto punto sí se la doy también a la Simón Bolívar, esa capacidad de informarte, informar con otras personas de otros ámbitos, cómo explicar, ¿no? Eh, con esta empresa estuve trabajando 2 años y medio en el mismo proyecto, como te dije, crecí dentro de la misma empresa y después de eso, lastimosamente dejé porque me vino otra empresa que es la que estoy trabajando ahorita, me tocaron la puerta y dije, mira, ¿estás interesado? Me hicieron una oferta que no pude rechazar y, y cambié. Sí, así sucede, así sucede. Bueno, entonces ahora cuéntanos, y cuéntanos de tu experiencia desde el inicio del conflicto y Sí. bueno, Pues, como sabes, Ucrania estaba en problemas con Rusia desde el 2014, ¿no? Cuando hubo la revuelta del Maidán y Rusia aprovechó la oportunidad para tomar la posesión de Crimea y después lanzar esa pólvora en el este del país. Hay muchos detalles más que no vamos a entrar ahorita en explicación, porque si no vamos a estar aquí horas. Pero en fin, Ucrania ha sido atacada por Rusia desde esa época, desde 2014, ¿no? Ya llevan 8 años. Y desde hace mucho tiempo ha habido esa guerra fría que solamente, bueno, no fría, fría en todo el país, menos en la frontera. En la frontera sí estaba caliente, pero solamente se sentía allá. Una de las razones por las que nos quedamos es que de verdad Kiev uno se sentía seguro, no tenía problemas, la ciudad estaba creciendo, construcciones por todos lados, inversiones de grandes empresas, el país se estaba desarrollando, o sea, tanto así que mira, por ejemplo, yo tengo aquí una aplicación, el móvil de identificación digital, ¿no? Donde tengo el pasaporte, tengo el certificado de COVID, de la vacunación, todo sistema centralizado con el gobierno, información de emergencia a través del móvil, ¿sabes? Como que es un país que está avanzando bastante. Conozco gente que desarrollaron una aplicación ¿cómo se llama? Para controlar lo que sería la corrupción del gobierno, hacer seguimiento de la inversión pública, ¿sabes? Como que el país estaba creciendo y tenía su problema en el este. Ahora, como saben, hace unos meses empezó con todo esto los movimientos militares, había cierta preocupación, pero ¿sabes? No nos creíamos que iba a pasar lo que pasó. Pensábamos, pues que sí, como que se incrementa la cosa en la frontera y intenten tomar más la zona, porque digamos, de la zona que está en el este hasta antes de comenzar el problema, los insurgentes tenían solamente el 30% del terreno, el 70% todavía siendo controlado por el gobierno ucraniano. Entonces pensamos, bueno, a lo mejor van a intentar terminar de tomar eso y ya, como hicieron en Georgia, como hicieron en Moldova, pero lastimosamente pasó lo que pasó, ¿no? Era hasta el último día, ¿sabes? Lo único que por lo menos yo y mi esposa preparamos fueron medicamentos, primeros auxilios, unos medicamentos que teníamos y los papeles. O sea, me arreglé todos los papeles, organicé todo, los puse en una caja, lo plastifiqué y todo para que estén seguros y poder moverlos rápido. Y ya, más nada. Maleta siempre me decía, mañana lo hacemos. Pues, ¿verdad? No pensábamos que iba a pasar, ¿no? Llegó el jueves, en la noche anterior, de hecho, salimos a pasear con la perra, dimos una vuelta, agarramos el coche, paseamos un ratito en el coche, como que para que el día siguiente ya tenemos que trabajar. Llegamos a casa, cenamos y nos vamos a la cama. Tensa calma, pero tranquilos. En la mañana, a las 5 de la mañana, mi esposa se levanta escuchando explosiones. Ella revisa su Twitter, verifica que la información es de verdad lo que está pasando y me despierta. Me despierta y mismo ¿sabes? Como que sentamos la cabeza, ¿qué es lo que está pasando? Hacemos la maleta con lo que podemos y nos fuimos a casa del papá, que vive a las afueras. Justamente antes de todo este rollo, habíamos cuadrado con él que, mira, si pasa algo, vamos a su casa. Él vive a unos 50 kilómetros de Kiev y él como que él tenía, o sea, una casa en una zona rural, o sea, ellos tienen una pequeña granja, por decirlo así, se siembran papas, siembran verduras, tienen gallinas y todo eso. Y claro, una costumbre de tener una alacena subterránea donde guardan todos los productos. Y ahora es usado como un búnker. Entonces sabíamos que ahí podíamos estar seguros y íbamos a estar con familia. ah, Entonces, sacamos todo lo que podíamos y de hecho dejamos muchas cosas atrás, lógicamente. Cerré mi instinto agarró cerrar gas, cerrar agua por si acaso, cerrar la puerta e irnos. Espero que no hayan saqueado la casa, pero bueno, imagínate que tanto así que incluso se nos quedó dinero dentro de la casa, que lo teníamos ahí guardado, pero
de las cosas, o sea, a las 5 de la mañana nos levantamos, a las 6, 6 y cuarto estamos saliendo, o sea, en una hora arreglar lo que podíamos y salir. Nosotros no tenemos hijos, solamente una perrita, o sea, ella, pobrecita, sufrió todo el camino, o sea, está estresada, bueno. En fin, llegamos a casa de mi suegro y allí estamos 2 noches. 2 noches ya yo contratando mi empresa, claro, yo en este trabajo yo soy manager y tengo por lo menos 16 chicos en Ucrania que estoy encargado y claro, yo preguntándole cómo están, dónde está cada uno. Había uno que de hecho está en la ciudad de Kharkov, o sea, justamente la frontera que están siendo bombardeadas últimamente, bueno, desde el comienzo bombardeada como locos. Está pendiente de él, he estado pendiente, escribiéndole todos los días a todos mis equipos y viendo, o sea, cómo hacer para moverlos a ellos, mover a la familia. Entonces, en esa época, yo coordinando con la empresa, viendo qué se puede hacer, todo el tiempo con una mochila preparada para bajar al búnker, porque en cualquier momento pueden bombardear. Había una alarma, bajábamos. Veíamos que no pasaba nada, subíamos. Y así iba, esos 2 días, bajar y subir, porque no sabes qué puede pasar. Y nada, al tercer día habló con mi esposa, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir a tu familia, vámonos al oeste. Ellos tienen una casa en las montañas, en los Cárpatos. La familia no quiere irse, porque no tienen los papeles, hay dos abuelitos, están los niños, como que, claro, se entiende, o sea, no quieren dejar su casa, una casa que llevan trabajando muchos años, que viven allí, que hayan construido, de hecho, con sus propias manos, literalmente, no quieren dejarlo atrás. Pero está la situación que está. Yo no quería dejarlos atrás. Mi esposa no quería dejarlos. Y de verdad estamos, por favor, vámonos todos. Y en una de esas, la esposa pues, la madrastra de mi esposa, le dice, mira, yo quiero que ustedes se vayan. Mi esposa en ese momento no podía con sus nervios, de hecho todavía está sufriendo por toda la situación. No dormíamos, lógicamente, dormíamos 2 horas, 15 minutos y así despertando cada segundo, pendientes del ruido, se veía escuchar algo en el fondo, las explosiones, todo ese rollo. Este, temblando cada segundo, o sea, el pulso, olvida, no existe. Y nada, decimos, mira, vámonos al oeste. Le insistimos a ellos y digo, no, no, váyanse ustedes, nosotros estamos bien aquí. Y bueno, vámonos al oeste, agarramos nuestras cosas, nos despedimos y nos fuimos. Eh, Ahora, de hecho, estamos ayudándolos a ellos a moverse. O sea, ya decidieron, mira, ya no podemos aguantar esto aquí, porque literalmente han bombardeado cerca de la casa y dijeron, mira, ya no podemos, vamos a moverlo. Y ahorita estamos colaborando, ¿sabes? Todo el camino de venir, mira, esa es otra historia, ¿sabes? Básicamente salimos, estamos a 50 kilómetros de Kiev, bajamos hacia el sur, hacia la frontera con Rumanía. Rumanía imposible, cola de 2 días, literalmente 2 días para salir del país. Nos desviamos hacia Moldova. En todo esto era mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, bomba. Y nada, bueno, fíjate la cosa, que lógicamente nada de esto lo planificado, que mi esposa me tenía preparado una sorpresa, íbamos a ir ella me quería llevar a un hammam porque estaba todo estresado con toda la situación, o sea, estos, ¿cómo se llama? Saunas árabes, ¿no? Y después me iba a hacer una sorpresa con unos amigos, no sé qué tal, y claro, bueno, todo se fue. Y nada, estamos justamente, llegamos a la frontera con Moldova, un puente fronterizo chiquitico, y estamos, no 2 días, pero estuvimos 15 horas para pasar 2 kilómetros de cola. Wow. Y ya, bueno, entramos a Moldova, después de Moldova a Rumanía, ahí pasamos 2 horas y media aproximadamente para atravesar esa frontera, y después tirar a España, porque bueno, aquí ahorita nos estamos quedando en casa de mis suegros, de la madre de mi esposa, en una ciudad al sur de Alicante. Y ya, o sea, fueron 4 días de conducir hasta que mi cuerpo no podía, parar, dormir y seguir conduciendo. Mínimo 600, 700 kilómetros diarios. Los últimos 2 tramos, porque ya eran autopistas buenas, entre Italia, Francia y España, hacíamos 1000 kilómetros. Y bueno, eso fue el viaje, ¿sabes? Todo el tiempo yo conduciendo, mi esposa comunicándose, ella como loca hablando con los medios hispanos, porque lastimosamente hay mucha desinformación a través de la propaganda política del Kremlin.
y ella luchando contra eso continuamente con muchos medios en Argentina, es que ya perdí la cuenta, Argentina, Chile, México habló, con Costa Rica habló, en España también. O sea, en todo ese periodo, ella sentada de copiloto, mira, en esos 4 días más de 50 entrevistas, una tras otra. Wow. Y ahorita seguimos en eso. Estamos ayudando a los familiares a salir, mover gente hacia el oeste, mover gente con mi trabajo también, movemos gente hacia el oeste, si se puede sacar, sacar. Como sabes, bueno, no sé si sabes, en Ucrania hay una ley marcial, ¿no? Entonces, hombres mayores de 18 a 60 años no pueden salir, tienen opciones, o sea, están requeridos a servir militar, sino que, no, pero no están obligados a, pueden ayudar. Tengo amigos que ayudan, no sirven militar, pero ayudan a hacer como Molotov, por ejemplo, o repartir comida, ayudar con los insumos, ayudar en los refugios. Tuve una amiga que estuvo 4 días encerrada en un búnker sin salir a la calle. O sea, son muchas historias, muchas historias. Y bueno, ahí la gente dando lo que pueda. Sí, yo personalmente lamento mucho todo lo que pasaste y todo lo que están pasando el pueblo ucraniano. La verdad, esto no es, como tú dices, hay mucha desinformación, no vamos a entrar en ese tema, Mm. pero eso fue una de las razones que queríamos que tú contaras la historia, ¿no? Porque eh, hay muchos USBistas en el mundo y dependiendo del país donde estás, vas a tener cierta, llamémoslo, proporción de información, ¿verdad? Y lo que tu esposa está haciendo es súper valioso, porque la información en español no es la misma información que está en inglés, Sí, en proporción de los discursos, por así decirlo. sí. Entonces, hay gente que cree que no está pasando muchas cosas, y nada más lo que acabas de contar, tu experiencia, habla mucho de la realidad de lo que está pasando allí y de lo que pasaba antes, que país que próspero, que estaba moderno o seguía modernizándose Exacto. y que funcionaba, totalmente funcional. Eh, y bueno, pasa esto que pasó y bueno, hay muchos desplazados. Yo no tengo conocimiento de algún otro USBista que estuvo en esta situación. Como tú dijiste, los hombres mayores de 18, menores de 60 años no pueden salir del país. Entonces, bueno, los USBistas en su mayoría son venezolanos, entonces, o tienen otra Ya. nacionalidad adicional, entonces pueden salir. Y, y bueno, si alguno de algún USBista que nos está escuchando en estos momentos también quiere contar su historia, tanto profesional como la historia de estos últimos 15 días, este es su espacio y por favor contáctenos. El correo es entrevistas@alumnusb.org. Y bueno, para cerrar, no quiero hacer ni quiero pedirte, Josías, que hagas predicciones de qué es lo que va a pasar, em, pero te dejo el último espacio para que des un Seguro. mensaje a los USBistas, y principalmente a los USBistas, no solo en cuanto al conflicto, sino si quieres dar portales de información que tú y tu esposa confían, por favor, hazlo, porque esta es una situación que nos afecta a todos en todo el mundo. Y bueno, como muchos dicen, Ucrania podría ser solo el primer paso. Entonces, por favor, tienes Seguro. el espacio. Pues de hecho pueden contactar con mi esposa, pueden ver el Instagram de ella, está abierto, es Caterina Palanska con K. Ella publica continuamente, ella filtra bastante la información, lo mejor que puede. Ella no está sola, ella es parte de un equipo de varias personas de Ucrania, son todos hispanohablantes, hay muchos hispanohablantes en Ucrania, que créanlo o no. De hecho, ella estudió en un colegio, ella se crió en Paraguay,
pero eso es otra historia. Pero ella cuando regresó a Ucrania, ya estudió en un colegio que se especializaba en idioma en español. Entonces, en fin, pueden seguirla a ella en Instagram, ahí pueden buscar, conseguir muy buena información y ella misma redirige a otra fuente de información desde allí. Eh, ¿Qué palabras puedo dar? Mira, yo personalmente no sé cómo va a terminar esto, pero va a terminar. Y de verdad creo en Dios que de verdad esto va a terminar bien. O sea, va a haber mucho sufrimiento, seguro que sí, mucha más, va a ser fuerte todavía, pero lo siento, al final la luz va a prevalecer. Y una cosa que siempre tenemos nosotros USBistas, que es eso, no importa que semana 4, semana 8, semana 12, va a salir todo y vamos a salir bien hacia adelante. Y lo mismo va a pasar ahorita con Ucrania. Hay mucha potencia allí y de verdad, una de las cosas que podemos aprender de todo lo que está pasando en Ucrania es que no hay que tener miedo en arriesgar, no hay que tener miedo de seguir, de creer en lo que tú quieres, en creer en tus ideales, en pujar por lo que tú de verdad quieres hacer con tu vida, ¿no? Y creo que es algo que muchos exhibitas a nivel que han salido del país han conseguido y están haciendo, ¿no? Conozco muchos compañeros de nosotros que están siendo reconocidos en sus áreas, que están buscando la mejor manera posible de resaltar y conseguir trabajos y formar familias y, ¿sabes? Ser esa fuerza, o sea, sentir esa fuerza que lo veo continuamente de mis compañeros y lo veo ahorita en todo un país, ¿sabes? Eso, digamos, lo que me da esperanza que todo esto puede salir mejor hacia adelante. Y lo que te digo, estamos siendo una potencia en la parte tecnológica y lo seguiremos estando, porque es que los ucranianos no paran. O sea, mi esposa me dice, tú eres un ucraniano más, no paramos. Y te digo, en el momento que todo esto pare, yo voy a regresar, vamos a reconstruir ese país. Bueno, Josías, gracias, de verdad. Ahora, Y lo que dices de la creencia de vamos a salir de esto, esto va a pasar, es nuestra creencia en Alum USB. Nosotros seguimos y estamos siempre comprometidos con la Universidad Simón Bolívar porque sí, la sí. crisis que está pasando en la Universidad Simón Bolívar, que aunque ha sido larga, va a pasar. Y hay que mantener nuestra visión, es que hay que mantener la universidad viva para ese momento de reconstrucción, como va a venir un momento de reconstrucción en Ucrania, va a venir un momento de reconstrucción en la Universidad Simón Bolívar. Y si la Pero dejamos tenemos que sola, moverlas nosotros, pero tenemos que moverlas nosotros, como tú dices. exactamente, exactamente. Y de eso se trata al USB. Tenemos que mantenerla viva para que Sí, porque si el equivalente ahora y el paralelo quizás le moleste a algunos, pero así lo veo yo. El paralelo que yo veo es que la Universidad en Bolívar está en una situación deplorable, al igual que el país de Ucrania en este momento, pero los ucranianos se quedaron ahí, pelearon. No todos nos podemos quedar ahí en Sartenejas y en Camurí, pero sí, estamos ayudando para mantenerlo vivo. Porque si los ucranianos se van de Ucrania, este, queda. no queda nada. Si los USBistas abandonamos nuestra alma mater, no queda nada que reconstruir. Entonces mantengámosla viva, mantengamos viva Ucrania y, y bueno, voy a cerrar. Si no sabemos si esta entrevista se va a viralizar, así que yo pongo aquí el enlace de nuestra organización, alumusb.org. Vamos a ver si la podemos poner aquí. Y pueden hacer un donativo a la Universidad Simón Bolívar, a sus profesores, a sus estudiantes a través de becas, donaciones de infraestructura, donaciones de equipos. Y bueno, seguro hay muchas, y seguro si visitan el Instagram de la esposa de Josías, van a ver muchas organizaciones que pueden ayudar también al, al apoyo, al relief effort, disculpa en inglés, con Ucrania. Josías, muchísimas gracias de nuevo por Gracias tu a ti. tiempo. Y bueno, esperemos que tu familia, la familia de tu esposa, todos se encuentren bien a salvo y esperemos que esto acabe pronto y que nuestra siguiente entrevista sea para un poco conversar cómo Josías trabajó por la reconstrucción de Ucrania y cómo podemos tomar ese ejemplo para la reconstrucción de la Universidad Simón Bolívar. Venga.
Gracias y que pases un buen día. Gracias. Gracias por escuchar Conversando con USBistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a los más de 160 donantes que mes a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a nuestra universidad. Dona